Tú eres perla que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Hola, buenos días estudiantes del noveno año. Hoy lunes 26 de octubre del 2020 nos volvemos a encontrar en otra clase de estudios sociales para poder desarrollar. Pero antes vamos a agradecer a Dios Padre por este día maravilloso que nos sigue brindando a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima nos cubra con su sagrado manto y nos proteja en todo momento. Amén. Pues bien, podemos observar la gráfica de la pizarra, de la cual vamos a desarrollar el tema de hoy. Los servicios, el servicio público, sobre todo el ejército y la policía, de la cual van generando ellos esa parte de acompañamiento o encargados de la protección para los ciudadanos, según el ejército y la policía, según las operaciones militares y el orden público que establecen ellos. Pues bien, vamos a desarrollar nuestra clase. Pues bien, una de las clases anteriores fue las funciones del Estado ecuatoriano, de la cual fueron destacándose la parte ejecutiva, la parte legislativa, la parte judicial, el control social y la parte electoral. Eso es lo que corresponde en la clase anterior, que muchos fueron descubriendo cuáles las funciones de cada personaje en estas funciones. Obviamente la parte ejecutiva, que era el presidente, el vicepresidente y los ministros, entre comillas, siempre los digo así. Entonces también esto va generando esos cambios de estudio y ese cambio de interés al descubrir qué hacía la Asamblea Nacional también, cuáles eran sus funciones y cuál era la función también del Consejo Nacional Electoral a puertas de, obviamente, las nuevas elecciones para Ecuador. No sabemos con exactitud quién será nuestro nuevo gobernante o jefe de Estado para el Estado ecuatoriano. Pues bien, ahora con respecto de estos temas que tienen conexiones, para eso existe el ejército y la policía, para en conjunto ellos ir llevando un orden obviamente de organización para un Estado. Obviamente un poco la policía no se va a alcanzar, por eso en cada provincia siempre vamos a encontrar a estos servicios que siempre van a estar para el público, para la ciudadanía, tanto el ejército y tanto la policía. Obviamente más el ejército estaría más para cuando la nación esté en peligro o surge un ataque de otros países hacia nuestro. Entonces ahí, o cuando hay una guerra civil interna, donde el mismo pueblo, a veces por no estar de acuerdo con las normas del jefe de Estado, puede suceder cosas, y el ejército ahí donde hace su presencia. Pero hasta mientras es la policía el que lleva esa seguridad y la encargada, obviamente, de mantener ese orden público. En fin, una vez que hemos hecho esta parte de introducción, el ejército es el encargado de todas esas operaciones militares. En sí es el conjunto de fuerzas armadas, el conjunto de fuerza naval, el conjunto de fuerza de pronto marítima, obviamente valga la redundancia, naval, y la fuerza terrestre son el equipo o el grupo encargado, obviamente, de las operaciones militares. Por eso les marqué aquí operaciones militares, de la cual se van organizando según el ministro de gobierno, quien está al frente, según la defensa o el ataque del Ecuador que está percibiendo. Entonces esta parte lo que recurre es lo que las operaciones militares se encargan este grupo. En sí, ahora, mientras que la policía ya tiene otros cargos, que es una fuerza de seguridad, pero encargada de mantener el orden público y la seguridad de todos los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas. Puede ser cívicas, puede ser sociales, entre
entre las cuales el uso de la fuerza sería como última herramienta para ellos, en caso cuando los ciudadanos no acaten la orden o pasen ese límite que se establece como derecho público o como derecho de propiedad. Obviamente, de lo que está sucediendo a nivel nacional, vemos que personas comienzan con un rociador para pintar la pared de una casa pública. Entonces no se puede hacer eso. Destruir el patrimonio cultural de la ciudad tampoco. Entonces ahí surge la policía como herramienta para controlar esto. Obviamente algunos lo verán desde otro punto de vista por abuso de autoridad. Pues no, sino más bien el orden que debe permanecer un Estado. Pero a veces el mismo pueblo es el que genera esos cambios por no estar de acuerdo con algunas situaciones que acontecen en la historia. Pero siempre ellos son los encargados de establecer ese orden público. Hemos visto también algunas partes de noticias cómo son tratados, sobre todo en las policías, como que en la parte ya de los militares es un poco así de respeto, de seriedad y tenerlos a un ladito, pero parte ya de la policía se está perdiendo ese respeto y debemos darle gracias porque obviamente ellos también están ahí al cuidado de todos nosotros, aunque a algunos no les parezca lo que a veces se dice de los policías, pero esa es la profesión y hay que respetar las profesiones porque es un servicio público el que está generando esa persona. Puede ser un hombre, puede ser una mujer policía. Entonces no le quitamos esa gracia por ser policía o por ser militar, sino que más bien cumplen ese servicio público para protegerte, darte seguridad y estar pendiente que no te suceda nada malo. Entonces, a partir de estas dos particularidades del ejército y de la policía, que cada uno mantiene su orden militar y el otro un orden público, pero para eso hay un servicio público, que no tan solo ellos son los encargados, sino más bien todos quienes pertenecemos a un Estado. Mientras que un servidor público es una persona que brinda un servicio de utilidad social, cívica, mientras que los servidores públicos, por general, prestan ese servicio al mismo Estado. Hay otras personas que los prestan, en el sentido como los hospitales, la ayuda mutua, en las escuelas, en desayunos, almuerzos, para los niños que estudian. Obviamente por situaciones extremas, a veces van sin desayunar algunos niños. Entonces, eso es lo que genera esa fuerza o esa fortaleza de seguridad. Que estas personas que también, no tan solo el militar, no tan solo la policía, hay otras personas que en común local, esta pertenece a una prefectura, una alcaldía y genera ese servicio también para las comunidades. Aquellas que hacen este buen servicio dentro de una comunidad. X sea la comunidad que pertenezca, pero genera un cambio y genera una ayuda para las personas que lo necesitan. Y estás dando un buen servicio a la comunidad. Pues bien, vamos a hacer una pausa para volver a la siguiente parte que corresponde a la vocación. ¿Por qué la vocación? ¿Y qué tiene que ver la vocación dentro de un servicio público? ¿Y quiénes realmente pueden ser representados en estos servicios públicos? Patricio Shimnay es un hombre con vocación de servicio. Su interés es apoyar legítimamente a la comunidad y es aquí cuando la experiencia se vuelve un componente fundamental, más aún si la misma se liga a una vivencia personal, a una propia historia. Y yo soy parte de un pueblo de aquí de la ruralidad, de aquí de la Suay, de Sixi. Fue un cantón realmente de migrantes que en primera instancia salieron del campo a la ciudad, sobre todo acá Cuenca. En los años 90, debido al cierre de varios bancos y la crisis financiera, se desató la migración del pueblo ecuatoriano hacia el exterior, dando poder a las figuras del coyote y el chulquero.
Estos personajes se encargaban respectivamente de llevar de manera ilegal a nuestros hermanos y por otro lado de extorsionarlos mediante préstamos de dinero fáciles pero con excesivas tasas de interés, donde se llegaba a triplicar el capital inicial, oprimiendo a las familias ecuatorianas. Luego que pasé en Estados Unidos, regresé, a pesar de que tuve otros trabajos, pero cuando ingresé a la Jardín Azuayo, un amigo o un conocido me llama de Estados Unidos y era esa misma persona que yo trabajaba allá en la construcción. Necesito para construir mi casita, dice allá, y vos sabes cómo es aquí la vida, cómo es el trabajo, démosle el crédito. Entonces fue gratificante porque se les pudo ayudar a estas personas, ¿ya? Y así fueron muchas personas más. Es algo gratificante, ¿no? Saber que uno desde aquí, desde Jardín Azuayo, se les puede echar una mano, rompiendo toda esa mala gana que tenían realmente los chulqueros de explotar a nuestros hermanos. Y eso nos da identidad y por eso nos reconocen muchas de las personas. Muchas gracias. Estamos ahí poniendo el hombro en la construcción diaria hacia ese sueño utópico de la construcción de un mundo basado en la solidaridad y en el cooperativismo. Bien, vamos a continuar ahora con la vocación del servicio. Es una elección para cada uno de nosotros cuando la vocación es una inclinación a cualquier estado, es decir, a una carrera, a una profesión, donde proviene esta palabra vocación del latín vocato, llamado, que significa llamado, llamar a alguien. Y para la parte religiosa, la parte espiritual, es la inspiración con la que Dios llama a alguien a ese servicio para los demás. Y cuánta bendición se le da a las personas cuando reciben ese llamado. Por eso la elección de una carrera profesional o la de un trabajo es importante, porque uno mismo la va sintiendo según el llamado, cómo va creciendo en función de cómo uno se va enamorando de lo que va haciendo, lo que va ejerciendo. Por eso preguntemos a un policía el agrado, ¿por qué nació esto de ser policía? ¿O por qué nació esto de pertenecer a un ejército de la cual puede generar esos cambios? O de pronto preguntarle a un docente, un profesor, ¿de dónde nace para que sea usted un maestro, una maestra? También de pronto preguntarle a un sacerdote, una religiosa, ¿de dónde nació su vocación? ¿Dónde despertó? Quizás vio, alguien le comentó. Son situaciones que donde mismo Dios llama a todo tipo de vocación para servir y no ser servido. Y eso es lo que implica cada uno de nosotros, dar ese servicio a los demás, buscar, como se dice aquí en la parte del ejército, buscar esas operaciones militares para salvaguardar a todo un pueblo. Y sobre todo la policía, poner un orden público y más no ser rebeldes, soberbios con la policía, sino estar dispuesto a ayudar. Siempre que en todo momento vamos a estar ahí con esas inquietudes. ¿Qué es lo que quiero hacer a futuro? Recuerden, la vocación es el servicio a ese llamado que corresponde a futuro. Nadie todavía, por ejemplo, ustedes desde 9º año, ¿qué quieren ser a futuro? Después de unos 10 años, por decirlo así, 10 años, ¿qué quieren ser ustedes? Algunos ya están visionando, yo quiero ser doctor, yo quiero ser profesor también, yo quiero ser de pronto ingeniero, o de pronto yo quiero ser abogado. En fin, son situaciones de acuerdo a ese llamado o la inquietud que surge en cada ser humano. Entonces el servicio siempre va a estar ahí, siempre y cuando uno esté dispuesto a servir a los demás. Muchas gracias, bendiciones y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones a todos.